¿Qué tal, amigos? Soy Elías Domingo. ¿Cómo estás, Ismael Soto? Hola Elías, encantado de verte. Bueno, hoy tenemos un número muy especial, ¿eh? 100 capítulos, nada más y nada menos. Esta aventura que arrancamos tú y yo allá por el mes de... Bueno, el primer capítulo fue en mayo del año 20, pero claro, estos preparativos llevaron unos cuantos meses. Y bueno, así Sí. que yo creo que lo primero, darte las gracias y también la enhorabuena por haberme aguantado 100 capítulos, que no es poco. Ha sido un placer Elías y yo creo que ha sido una aventura bastante interesante Sí. y bueno, además qué mejor modo de seguir en contacto con un amigo que haciendo algo curioso como esto, ¿no? Y conociendo a gente interesante. Así Correcto, que eso es. el placer es mío. Bueno, había pensado yo, Ismael, digo, bueno, para todos estos, voy a decir miles de oyentes, no sé si son miles, pero bueno, siempre nos imaginamos que ahí al otro lado hay miles de personas. Hemos pensado esto de cómo perder dinero con un podcast. Porque, bueno, oye, igual, quizás Con un nuestros... podcast que es un hobby. Exacto, igual nuestros oyentes creen que nos dedicamos a esto de manera profesional. Desde luego le ponemos, yo por lo menos, y sé que tú también, el mismo empeño que si fuera un trabajo, porque lo es al fin y al cabo, ¿no? Tiene todo lo que tiene un trabajo, que es pues preparación, tiene experiencia, tiene dedicación, tiene pues obviamente también la parte de disfrute. Venta a puerta fría. Correcto, muy fría, a puerta muy fría. Fíjate si es fría que cuando arrancamos no sabíamos muy bien quién nos iba a escuchar, ¿no? Aparte de nuestras familias y algún amigo, pero Ojalá que me escuchara. yo te confieso que mi madre escuchaba muchos capítulos al principio, pero ahora yo creo que se ha quedado ya, vamos, súper perdido. Pero bueno, esto pues es previsible. Pero, ¿qué te parece si repasamos un poquito? Pues no te iba a decir los economics de un podcast, no tanto porque no somos una productora profesional. Somos una productora, pero no profesional, porque, como decimos, pues por desgracia no vivimos de esto. Ojalá, pero sí que nos lo pasamos bien y nos sentimos pagados en otro sentido. Pero está claro que esto también nos cuesta dinero, nos cuesta tiempo y nos cuesta esfuerzo. Y he dicho, oye, ¿por qué no, para celebrar este capítulo número 100, pues hacemos un repaso a lo que es un podcast desde el ámbito, pues digamos, aficionado o amateur? Pues me parece genial, ¿eh? Y también agradecer a toda nuestra gente que en muchas ocasiones a lo mejor podríamos pasar más tiempo con ellos Sí, y decimos, no, es que justo hoy tengo podcast porque nos han dado una entrevista, tal, y bueno, así que también va por ellos, ¿no? exacto, sí, sí. Estas noches robadas, a parejas, hijos, familia y demás. Y bueno, en cierto modo, pues algo como decíamos que hacemos después de nuestro horario laboral o entre horario laboral, porque alguna noche siempre pues, nos toca quedarnos a lo mejor a terminar alguna cosa. Y lo primero, por rememorar, Isma, cómo empezamos, pues estaba pensando antes de entrar a grabar todo el lío que tuvimos para comprar, ¿te acuerdas? Todo el equipamiento físico, ¿no? El hardware en plena pandemia, porque estábamos en el año 2020 y tú tuviste la idea, pues un poco, no durante el lockdown, pero ahí en esos momentos, ¿no? De por qué no hacemos un podcast. Y recuerdo que estaba todo el stock roto, no había nada, intentábamos comprar el mismo micrófono y era imposible. Precio, la verdad es que no es que estuviera desbocado, pero bueno, es verdad que fue difícil comprar. Todavía no, todavía no. Todavía la inflación no había llegado o por lo menos la inflación desbocada no había llegado a nuestra vida, pero es verdad que este micro, este brazo, como llamarlo, que va anclado a la mesa, nos costó pues unas cuantas semanas. Probamos, yo confieso que compré alguno que luego no funcionaba bien y al final pues fíjate, 3 años lleva ya el mismo micro y la verdad que en este sentido, pues una buena compra, yo creo. Sí, bueno, la verdad tu brazo sigue aguantando porque el mío la cascó ya hace unos meses, pero bueno, el micro sigue fiel aquí, Está cogido compañero. aquí, no voy a mostrarlo, pero está cogido aquí con un libro a la mesa para que haga tope y en fin. Eh,
por ordenar un poco, Isma, lo que hicimos para arrancar el podcast, que al final, oye, si esto también sirve para que alguien se anime, pues bienvenido sea, ¿no? Pero lo básico yo creo que es un ordenador, que obviamente yo creo que todos tenemos. Después nos arrancamos, no recuerdo muy bien en qué capítulo fue, pero dijimos, oye, también puede estar bien empezar a grabar vídeo, ¿no? Ya que somos podcasters, vamos a ser también youtubers, ¿no? Y a ver si nos tenemos que ir a Andorra a vivir y esto, pero bueno, de momento no ha pasado. Pero bueno, un portátil normal y corriente con una cámara, una buena conexión de internet, tampoco hace falta una super conexión, pero sí que una fibra o algo estable sí que es importante. Un micrófono, algo que sujete y estabilice el micrófono. Los auriculares ya pues son accesorios, ¿no? Porque con unos normalitos de estos de teléfono va más que bien. Y a partir de aquí fue como empezamos, ¿no? El tema del hardware lo dejamos más o menos claro relativamente rápido. Es verdad que nosotros éramos bastante inexpertos en esto. Probablemente alguien que tenga ya algo de equipamiento de cámara y de micro puede ir más rápido. Sí, sí, sí. A ver, y creo que esto era la parte fácil con algún matiz, pero la parte fácil, ¿no? Sí. Porque luego la realidad es que buscabas cómo grabar un podcast, cómo tal. Y había muchos artículos, luego hay gente lucrándose con esto, que está fenomenal, me parece fantástico, pero había muchos artículos y te daban la información básica como para que te creyeras que sabías, pero la realidad era que no. Y, y, y luego lo que recuerdo es que cuando ya conseguimos el hardware, el problema era el sonido. O sea, los Sí, típicos programas que todo el mundo te recomendaba te ofrecían un sonido bastante malucho sí. y por eso optamos al final por lo donde grabamos, que es al final una plataforma de hacer videoconferencias. Sí. La verdad es que recuerdo aquellos días como un poco agobiante, ¿no? Buscando la mejor manera, porque es cierto que ya teníamos un buen audio, porque, bueno, más o menos ya es algo que sabes rápido, ¿no? Simplemente escuchando al otro, pues es como cuando te metes en una reunión de Meet o de Teams o lo que sea, ya ves el audio que tienes enfrente en la otra persona es bueno. Y es verdad que arrancamos con una plataforma de Spotify que la verdad es que no sé si sigue activa, que se llamaba Soundtrap, que no voy a decir que no, Era the trap, eso, the The real Trap, trap. que no voy a decir que no recomiendo, porque la verdad es que la usamos durante unos meses, yo creo, incluso en la versión de pago, porque la free era muy, muy limitada. Y la verdad es que era bastante complejo porque toda la edición era online, perdón, con lo cual necesitabas una conexión muy buena, que no es que no la tuviéramos, pero a la mínima que la conexión fallaba, perdías todos los cambios, ¿no? Entonces lo que te permitía esto era grabar el audio, en este caso de tuyo y mío, en dos pistas diferentes. Si metías un invitado, le metías una tercera pista, pero la verdad es que aquello fue un fracaso. No conseguíamos una buena calidad de audio y no conseguíamos generar un archivo de audio que después pudiéramos pues mover, porque claro, Isma, la segunda parte es, la primera es, tengo el archivo de audio montado, entre comillas, ¿no? Contigo, conmigo, con nuestro invitado, pero claro, ahora ese archivo de audio tengo que subirlo a algún sitio para que desde ahí empiece la difusión, ¿no? De lo que es el contenido. Mm. Aquí la verdad es que yo recuerdo que esta parte fue un poco más rápida, ¿no? Porque al final, desde el primer momento apostamos por iVoox, que además es una plataforma, yo creo que quienes escuchan podcast, pues también sobre todo el podcast en español, ¿no? Es bastante popular. Y a partir de ahí lo que te hace iVoox es que te expande ese contenido por los Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, todo. Y esto al final, Isma, también crea un problema, ¿no? Porque pierdes un poco la trazabilidad de quién te escucha, dónde y cómo, pero es cierto que para nuestro escaso tiempo no teníamos la posibilidad de ir metiéndonos en cada plataforma de podcast a subir el contenido. Sí, sí, sí. Bueno, además que tú esto lo sufres más porque hay que contar que aquí tenemos los roles un poco divididos. Que tú eres el auténtico DJ de esto, Sí, el que graba, el que mezcla, el que publica. Y vamos, eso entonces el tema del software y demás lo sufriste tú mucho. Y bueno, oye, has dicho que fuimos rápido, pero le dedicamos un huevo de horas hasta que conseguimos eh, que el modelo operativo fuera escalable y que total. cada vez nos ocupara menos tiempo, incluso pues eso, cambiando la manera de hacer las cosas Sí, para que, no, diría que fueran simples desde diseño, ¿no? sí, Intentamos sí, hacer sí. algo súper profesional
Sí, bueno, con muchos segmentos en el programa, pero que sobre todo a ti, que eres el que lo sufrías más, te lleva muchísimo tiempo y luego evolucionamos hacia algo más simple, sí. pero al mismo tiempo pues mucho más eficiente y al final que está teniendo resultados yo creo que incluso mejores, ¿no? Sí. Una vez teníamos ese archivo, una vez teníamos la plataforma, una vez teníamos un diseño, que bueno, es verdad que cambió, yo creo que el que tenemos ahora en este, por lo menos hoy, cuando estamos grabando esto, es la V2, ¿no? La versión 2 ya de un diseño que luego otro día hablaremos, Isma, porque hemos encontrado que nos han copiado Pero vamos, como los chinos, vamos. De repente el azulito y el moradito este lo hemos visto. Algún día haremos un capítulo con esto, ¿eh? Lo hemos hablado aunque tengo muchas que veces. decirte que eso fue recomendación de mi pareja, ¿eh? Pues ahí hay talento ahí, hay talento. Hay talento Sí, sí, porque ha triunfado. lo hemos visto, yo lo he visto hasta en la sopa, vamos, en empresas grandes, pequeñas, españolas, extranjeras, en todas partes. Una vez teníamos eso y teníamos ya pues la infraestructura montada, pues llega el momento de grabar el primer capítulo, ¿no? Que fue en este caso con mi amigo David Palacios hablando sobre el futuro de las bebidas alcohólicas. Empezamos ya con mucho vicio, Isma, este podcast hablando de alcohol y bueno, de alcohol y de no alcohol, ¿no? Porque hablábamos también de tendencias en las que pues los 0,0 y los vinos sin alcohol, estas aberraciones que ya sé que tú controlas desde el mal. Bueno, Pero yo la creo cerveza que 00 está bien, sí, está buena. no, lo que no sé que no te gusta tanto es el vino 0,0. Eso es más, Es ese que es más, realmente, es mosto, es mosto. te digo la verdad, no lo he probado nunca. Bueno, es un mosto con matices, tampoco tiene mucho más, ¿no? Tampoco hay mucha cosa. Bueno, una vez con todo, repito, empiezas a grabar y empiezas a subir capítulos y ¿qué pasa? Pues lo que pasa, no nos vamos a engañar, ¿no? Lo que pasa a muchas empresas y a muchos negocios también, que no sabes dónde están tus oyentes, en este caso iba a decir tus clientes, pero bueno, nuestros clientes no pagan, con lo cual los vamos a llamar oyentes. No sabes dónde están, no se manifiestan, no interactúan, no contestan, no te dan sugerencias. Les dices al final del programa, oye, escríbenos o entra en nuestra página de LinkedIn, que fue realmente donde decidimos centralizar todo. Tampoco hay ninguna respuesta, con lo cual, pues bueno, sabes que está, porque tienes unas estadísticas de iVoox un poco sesgadas, porque como decía antes, no tienes referencia de todas las plataformas, pero no te queda otra, ¿no, Isma? Que seguir grabando y seguir creyendo que lo que estás haciendo pues tiene cierto interés. Sí, sí, efectivamente. Además que, por un lado, tienes esa ausencia de visibilidad que tú comentas. Por otro lado, cuando hablas con gente, les propones charlar con ellos, ¿no? A los invitados, pues encuentras casi siempre 85-90% de los casos o más, un sí, que están muy ilusionados y demás. Así Sí. que tienes como esas dos, el yin y el yang de tu trabajo aquí, que no sabes muy bien cuál es en realidad la realidad o si son los dos a la vez. Totalmente, sí, 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 sí. Em, también otro tema que debatimos bastante y todavía seguimos haciendo es sobre qué hablar, ¿no? Qué temática. Porque al final hoy en día Internet está claro que, y el que no lo entienda tiene un problema, es un mundo de nichos, ¿no? Cada uno, cada tribu, cada segmento de la población encuentra en Internet lo que necesita. Los más media, pues obviamente siguen teniendo su papel y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La tele, los medios tradicionales, el periódico, etcétera. Pero al final Internet es un reino de nichos y aquí al final nosotros estamos haciendo un programa en el que realmente no tenemos un nicho concreto. Sí que es verdad que tocamos tecnología, que intentamos darle un toque de futuro, ¿no? De temas que nos gustan. Hacemos nuestras famosas series, ¿no? Del trabajo en el futuro, de España, de los temas que nos van interesando, de energía, etcétera, pero al final no estamos hablando de algo muy concreto, ¿no? No es un podcast sobre historia, o no es un podcast sobre encontrar trabajo, o no es un podcast sobre hablar en público. Y esto, en cierto modo, también nos lastra un poco, ¿no, Isma? Nos impide posicionarnos quizás mejor en un mundo en el que la gente busca un podcast de algo concreto porque quiere aprender o quiere conocer algo más en profundidad. Sí, sí, recuerdo cuando hablábamos
de qué vamos a hablar, ¿no? Porque Hmm. todo esto empezó sin ningún plan, no había nadie al volante. Se supone que los podcasts exitosos son aquellos como muy de nicho, una temática bastante Sí. concreta, con una frecuencia determinada, y al final nosotros, bueno, estamos haciendo lo que nos apetece Hmm. con el tiempo libre que nos sobra o que nos falta. Sí. y, y bueno, no, somos como el antinicho en algún aspecto. Yo creo Sí. que realmente si lo piensas, sí que como tú explicas, hay un hilo conductor Sí. en la mayoría de los episodios, en la inmensa mayoría de los episodios. Hmm. Pero sí que es cierto que somos como no cumplimos los típicos puntos de la receta mágica para ser exitoso haciendo un podcast, ¿no? Eso es. Bueno, Y de ahí el título de este capítulo, ¿no? Cómo sí, perder sí, sí. dinero con un podcast. Eso es. Y al mismo tiempo sí que creo que nos hemos mantenido bastante fieles a las ideas que hemos ido generando, Sí. que era huir de un poco, que no hay nada malo en ello, ¿eh? De hecho es genial y es seguramente la gente que mejor lo hace, pero huir un poco de traer no sé, hablar de futuro, de hablar de innovación, hablar de ciencia, hablar de tecnología, hablar de puntos de vista diferentes a lo común, de las típicas cosas que están pegando, los típicos e-commerce, los típicos cosas que salen en las noticias todos los días, y Hmm. centrarnos en cosas que fueran o muy avanzadas a nivel tecnológico o modelos de negocio bastante disruptivos y que de verdad suponen un cambio más allá de saber enviar paquetes de manera rápida, ¿no? Sí, correcto. Y al final esto, Isma, me lleva también a plantearme el tema de la notoriedad a través de los podcasts, ¿no? Porque realmente quien tiene un podcast y dice que tiene éxito, entre comillas, no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, o que tiene notoriedad o que tiene muchas escuchas, en realidad la tiene solo en nichos, ¿no? Nosotros conocemos podcasts muy, muy potentes, pero que hablan de cosas muy concretas, ¿no? De viajes en moto o de finanzas o de cosas que realmente no te van a hacer conocido y no te van a permitir probablemente vivir de eso, salvo que tu profesión ya esté relacionada con eso, ¿no? Porque realmente no todo el mundo, y aquí voy un poco al siguiente tema, no todo el mundo va a querer pagar por ese contenido, me atrevería a decir casi ni un euro, ¿no? Con lo cual aquí Isma, entra la siguiente parte de la ecuación, que es cuando ya llevas 10, 15, 20, 25, 50, 75 capítulos, dices, joder, esto no se podrá monetizar de alguna manera, ¿no? Aunque sea para no perder dinero, ¿no? Capitalista, capitalista. Para los gastos, para electricidad, para el iVoox, para el Google Meet de turno, para todo esto, ¿no? Que no es mucho, pero es dinero, ¿no? Al final, cada mes. Y aquí, pues en este punto, nosotros sí que hemos sido afortunados y hemos tenido un episodio en el que hemos tenido un anunciante. Pero no fueron dos. Eh, recuerda que fueron inicialmente uno, pero hubo un pequeño Ah, malentendido y al final tuvimos que repetir, pero en realidad cobrar, Isma, fue uno. vaya. No vamos a repetir el nombre del anunciante porque como no ha vuelto a anunciarse, pues no vamos a darle publicidad No tenía gratuita. impacto, parece Eso ser. es. Joder. Lo cierto es que es muy complicado, ¿no? Monetizar esto necesitas tener, yo diría, no miles, sino decenas o cientos de miles para que alguna empresa se fije en ti. Y encima, si no estás en un podcast de nicho, es más difícil encontrar ese hueco, ¿no? O en un podcast de actualidad y demás, Exacto, que te sí, quieran pero patrocinar y tal, porque, a ver, vamos a ser sinceros, Elías, nuestro podcast es tranquilo, por sí, decirlo así amablemente. Por no decir incluso que somos un poco aburridos. somos muy políticamente Nuestros invitados correctos. son apasionantes, pero a ver, tú y yo, pues no es que seamos yo qué sé, la alegría de la huerta. No, y aparte tampoco nos metemos en a lo mejor demasiados jardines, ¿no? Que es un poco lo que genera polémica, lo que genera audiencia, y no quiere decir que no lo hagamos en algún momento, ¿no? Porque al final pues todo evoluciona
y también nuestra manera de ser, pues con el tiempo evoluciona porque, bueno, somos personas, ¿no? Y al final tenemos esta evolución, esta forma de ser. Pero es cierto que, bueno, no hemos tenido, pese a estos 100 capítulos, pese a tener miles de escuchas y pese a tener más de 1000 seguidores en LinkedIn, que, bueno, evidentemente, insisto, son cifras modestas, pero bueno, ya estás hablando de, en algunos casos, pues eso, 3, 4 cifras. No hemos conseguido monetizar. Esto es algo bastante frecuente. Seguramente que hay un long tail en los podcasts, ¿no? Donde pues 4 o 5 se llevan prácticamente todo, como pasa en casi todo lo digital. Que si fuéramos un libro estaríamos por encima de la media, ¿eh? En España creo que la media de libros vendidos por cada publicación son de un poquito más de 500. Sí. Así que estamos bastante por encima, así que bien. Sí, tampoco. Sí que a veces vemos ejemplos, ¿no? De otros podcasts que dicen, estamos en la posición número tal en los podcasts más escuchados en América Latina. Bueno, la verdad es que tampoco, yo por lo menos nunca me paraba a mirar, ¿no? Demasiado los números. Y no digo que esto sea algo bueno, ¿no? Pero realmente es tan complicado que realmente si te guías por las audiencias o por las escuchas que tienes, es probable que al quinto capítulo lo dejes. Y al final, y aquí enlazo un poco también con el siguiente punto, Isma, aquí lo que siempre le hemos dicho es, si esto sale bien y sale bien significa muchas cosas, sale bien no significa solo que vamos a cobrar 10.000 euros al mes por el podcast, sale bien es que tú y yo sigamos manteniendo nuestra relación, que podamos seguir divirtiéndonos, que podamos seguir aprendiendo. Si esto queremos que salga bien, la única forma es ser consistente, ¿no? Como el 99,9% de las cosas de la vida. Y si tú eres consistente y continúas con tu podcast y continúas creyendo en lo que haces, evidentemente sin pegarte, ¿no? Un palizón de horas o de dinero de inversión, te saldrá bien y llegarás a un punto en el que realmente estés contento con lo que estás haciendo. Y al final yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, yo creo que se nota que nos apetece. Sí. A veces es cierto que pues llegamos de todo el día de viajes Sí. y estamos cansados y luego escuchas o ves el capítulo y dices, joder, aquí es que estaba hecho polvo, pero la Reventado, sí. realidad es que la realidad es que lo sé, vamos, por lo menos yo, tú no sé, lo sigo haciendo con muchas ganas y Sí. me encanta poder conocer a gente tan interesante como la que viene aquí a charlar con nosotros, ¿no? A nuestro pequeño rincón. Sí. Porque al final, y cerramos un poco el círculo, Isma, si no te diviertes, si no aprendes, si no sacas algo en claro, insisto, es muy complicado. Todas las grandes grupos editoriales y digitales tienen sus podcasts con muchos recursos. Nosotros somos muy, muy oyentes de podcasts muy profesionales donde hay edición, producción, research, búsqueda de datos, grabaciones fantásticas, efectos de sonido. O sea, hay verdaderas obras de arte y sí que os invito a que exploréis porque el mundo del podcast es muy, muy interesante. Pero es cierto que no puedes competir contra esos, ¿no? Tienes que buscarte tu hueco dentro de tus posibilidades y dentro de lo que haces. Y lo que quiero decir es que si no disfrutas de lo que haces o si no le ves un retorno que no tiene y que no va a ser económico, desde luego, fíjate, 3 años después sigue sin ser económico, hay mucho trabajo detrás. Porque tienes que Sí, prepararte sí. guiones, contactar entrevistados, que eso que lo haces tú muy bien, grabar, eso significa el tiempo, ¿no? No puedes, aquí Isma no podemos ser muy productivos, ¿no? 2 personas en un capítulo de 20 minutos no podemos hacerlo de otra manera, no lo podemos hacer en 10 minutos. Después hay que editar, después hay que subir el episodio, hay que tener el repositorio, hay que hacer diseños, darle difusión, en fin, tienes mucho trabajo y si no te lo pasas bien o tienes un purpose detrás, es mejor que no empieces, ¿no? Hemos visto muchos ejemplos de proyectos que han empezado y que se han quedado parados al poco de empezar porque realmente esto lleva tiempo y dedicación. Sí, desde luego. Pero he de decir una cosa, Elías, que estando súper, súper de acuerdo con todo lo que has dicho, creo que nuestro podcast tiene una calidad de sonido muy, muy buena. No sé cómo lo hacemos, es tu magia, pero bueno, ves podcasts súper famosos, súper, una difusión brutal, veteranos y suelen tener, la mayoría de ellos, un sonido bastante fuerte el nuestro. Y eso Y, que y cada semana aquí, por alguna de las partes, grabamos en algún sitio diferente.
Sí, y es cierto que tampoco, es cierto, ¿no? No tenemos, más allá del micrófono, que sí que es un micrófono de gama media baja, no es de ninguna marca, por lo menos para mí, conocida. Tampoco tenemos una habitación especialmente insonorizada. Hoy, por ejemplo, tú estás ahí de viaje y un sitio estupendo que yo sé dónde es, pero desde luego es el anti-estudio, ¿no? De grabación. Eh, yo sí que he visto podcasts donde la gente se mete debajo de una manta para evitar ruidos, ¿no? Para que no haya eco. Y realmente aquí... Bueno, esto recuerda que lo llegamos a hacer un día cuando no sabíamos solucionar un problema que había. Sí, 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 sí. Habías Era mirado tú colocar el micrófono de otra manera. sí, Es que esas... vaya pardillo. Bueno, vaya pardillo yo. No, no, yo también, ¿eh? Porque el micrófono este es direccional, ¿no? Y al final, direccional creo que se llama. Y entonces, claro, si le das la vuelta, pues te graba lo que está al otro lado, ¿no? Por eso a veces, incluso si estás escribiendo algo mientras grabas, no se escucha. Pero yo sí que recuerdo que habías mirado estas típicas hueveras, ¿no? Que son como de la espuma esta de... Que sigo teniendo, ¿eh? En el trastero hay y una... querías forrar la habitación y tal, y diría, joder, ¿qué van a decir tus invitados cuando lleguen a casa y vean ahí el estudio? Pero es cierto que no hemos necesitado para tener un nivel bastante alto. Y luego, Isma, ya para terminar, y bueno, si aún a alguien le quedan ganas de empezar una aventura de estas, yo creo que es muy, muy interesante la progresión que como comunicadores, ¿no? O como hablantes de este podcast tenemos en estos 100 capítulos. Yo por lo menos he mejorado muchísimo la expresión oral, la forma de expresarte, la construcción de ideas, porque al final, no nos engañemos, aquí estamos hablando tú y yo entre amigos, pero nos estamos exponiendo en cierto modo, ¿no? O sea, cualquiera puede escucharnos y ahora también vernos y esto te crea una cierta presión que al principio yo reconozco que, y fíjate que yo me dedico a esto, pero te impone, ¿no? Te da respeto porque no puedes venir aquí a decir la primera tontería que se te ocurra. Podrías hacerlo, pero evidentemente A podría ver, afectar a tu carrera, a no me tus subestimes. relaciones. No, pero es verdad, yo creo que esto te da, esto es como todo, ¿no? La práctica es la madre de todo y aquí al final 100 capítulos es pues 100 horas hablando delante de un micro. Esto ayuda y yo creo que no nos damos cuenta, pero y no lo voy a hacer porque es algo que en mi carrera profesional he hecho otras veces y lleva tiempo, pero analizar lo que escribías o lo que decías hace 100 capítulos, probablemente veamos un salto cualitativo muy, muy importante. Sí, pues imagínate cuando lleguemos a las 10.000, solo nos faltan Sí, 9.900. sí, sí, sí. Ya lo haremos casi, vamos, con los ojos cerrados. Y ya por último, Isma, yo creo que hablar del el formato, ¿no? Del podcast. Al principio, aquí hay mucho debate, ¿no? Hay gente que le gustan, pues, podcasts o capítulos más largos, ¿no? Yo sé que tú le das un podcast de una hora, se te hace corto, ¿no? Yo reconozco que me muevo por un tema personal / profesional de mis viajes, me muevo en capítulos de 45 o 50 minutos. Más de esa cantidad se me hace un poco largo, menos a veces se me hace corto, pero es verdad que al principio recibíamos feedback, cuando empezamos a recibir feedback de todo tipo, ¿no? Gente que nos decía que una hora era demasiado, que no nos daba tiempo en el commute o en los movimientos diarios en transporte público, en coche, a escuchar todo. Y ahí sí que decidimos en un punto bajar un poco, ¿no? El minutaje y ahora estamos en torno a los 20. No sé cuánto estamos grabando hoy porque no he puesto el cronómetro, pero siempre nos estábamos moviendo últimamente en torno a 20, 25, 30 minutos alguna vez. Y es cierto que también, honestamente, pues es un formato más cómodo de hacer, ¿no? Exige menos preparación, exige menos guión y bueno, también esto al final pues te libera un poco de la carga esta de trabajo que tiene cada capítulo. Ya sé que tú algún día haremos podcast de horas, pero bueno, hay que ver cómo. Sí, sí, bueno, pero yo creo que además que esto lo sugeriste tú el cambio Mm. y ha sido un acierto a nivel Yo creo que ya no solo de oyentes, que también de la operativa y tal vez de que esto siga adelante, ¿no? Porque al Sí, final es como explicábamos al principio, pues oye, diseño desde la simplicidad y eso ayuda a todo luego. sí.
Lo cual, insisto, no quita que algún día hagamos pues capítulos más largos o que algún invitado merezca o la conversación se fluya y hagamos más tiempo. Pero bueno, en principio yo creo que aquí tienes que buscar un poco algo que puedas, con lo que puedas convivir, ¿no? En tu día a día profesional y personal. Así que yo creo que nada más, Isma. 100 capítulos después de aquella conversación con David, aquí seguimos, no nos hemos enfadado, no hemos tenido grandes polémicas. Esto a lo mejor es lo que esto a lo mejor es el problema, ¿no? Por el que no hemos conseguido monetizarlo. Igual algún día tenemos que tirarnos los trastos a uno a la cabeza y discutir un poco más. Pero bueno, yo me alegro mucho de haber empezado esta aventura y por otros, no 100, por otros 1000, ¿no? Los que sean, los que vengan, los que podamos. Los que se pueden hacer, sí. Además, esto al final, como es un hobby, pues ya sabes. Exacto, sí, totalmente. Así que nada, Isma, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por todos estos años. Nada, un abrazo a ti. Y a nuestros oyentes, y ahora también a quienes nos veis en YouTube, pues nada, lo he dicho, no podemos nada más que agradeceros que estéis ahí, cada uno pues cuando podéis, con algunos capítulos seguramente pues más interesantes que otros, pero bueno, sobre todo aguantándonos y tratando también de aprender y de conocer un poquito mejor el mundo que nos rodea y lo que está por venir. Así que nada más, os esperamos como siempre en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal, y oye, de verdad, si nos queréis mandar un mensajito o ponernos un rating en una plataforma, nosotros encantados, aunque solo sea por saber que hay alguien ahí al otro lado. Y no olvidéis que nos vemos en el futuro.